Parte 1. Un encuentro inusual. Aquel día, un joven estudiante de universidad estaba revisando su correo electrónico ya que estaba haciendo un trabajo con un compañero de clase. Aquel día, sin embargo, no recibiría parte del trabajo, en su lugar tenía un mail un tanto diferente bajo el asunto Smile. El joven, extrañado, decidió revisar el mail y el contenido lo dejó perplejo. Hola tío, he visto la foto de Smile, mírala, te dejo el link. Riégalo. ¿Riégalo? El estudiante quedó perplejo, y aquello se convirtió en curiosidad, así que decidió ver la foto esa. Espero que no sea un vídeo viral, son tan malos, pensó el joven mientras esperaba a que el navegador cargara la foto. Sin embargo, justo cuando la página ya estaba a punto de cargarse, el joven inquilino escuchó un ruido extraño detrás de él. Volteó y para su horror recibió un hachazo en la sien. Sus ojos se pusieron blancos y cuando el hacha fue retirada de su cabeza, de esta salió sangre a presión como si se tratara de una manguera, ensuciando la mesa y la pantalla del ordenador. El agresor, que portaba una capucha y bozal, se fijó en la pantalla. Era un perro siberiano con una extraña sonrisa y a su derecha una mano un tanto tétrica. Aquel asesino, Tipsy Toby, se percató que en efecto estaba observando una imagen de un perro. Tal vez porque hacía mucho que no veía una pantalla o porque la imagen fuera algo nueva para él, el siervo de Slenderman puso su cabeza en horizontal para poder observar desde otra perspectiva. En ese instante, Toby empezó a notar una terrible cefalea y una voz de ultratumba le empezó a susurrar algo. Riégalo. Toby, desconcertando ante extraña situación, se fue de aquel piso sintiendo un temor que hacía mucho que no sentía. Como si se hubiera activado un dispositivo, la pantalla con sangre donde se veía a la imagen se apagó. Sin saberlo, Tipsy Toby había observado a Smile.dog. Toby pasó el resto de la tarde en un callejón oscuro, pensando en esa extraña foto. Intentó pensar en varias cosas. Intentó pensar en Slenderman, en por qué lo salvó, intentó pensar en alguna de sus víctimas, en su madre, en su asesinado, por él, padre. Pero no conseguía sacarse esa perturbadora imagen de la cabeza. Pasó la tarde pensando en esa imagen, jugueteando con sus hachas sentado tras el contenedor que había en el callejón. Antes de que Toby se diera cuenta, había oscurecido. Caminó entre las sombras y llegó a la roñosa y vieja casa abandonada donde vivía. Nadie pasaba por la zona donde esa casa estaba situada, lo cual era lógico. Un barrio oscuro donde apenas había gente, pasear por esos lugares era muy peligroso. Tipsy se tumbó en el viejo colchón y se sumió en un profundo sueño. Toby despertó en casa de su madre, ella le había hecho madrugar. Toby miró su despertador, que marcaba las 7 de la mañana. Mamá, Dijo Toby. ¿qué hago aquí? ¿Qué día es hoy? Ya sé que es sábado, hijo, pero necesito que me ayudes con las tareas de casa. Toby se vistió y empezó a barrer, ayudando a su querida madre. Toby estaba extrañado, pero feliz, se alegraba de haber recuperado su vida, hasta que se miró al espejo. En él, vio a lo que nosotros conocemos como Tipsy Toby, el asesino con bozal armado con 2 hachas. Era tan espantoso que Toby se sobresaltó. Su madre le llamó para comer, miró el reloj de pared, las 14:45. Qué rápida se le había pasado la mañana. Toby se acercó a su madre y le abrazó firmemente. Se asomó a la olla en la que su madre preparaba la cena. Al asomarse, vio la imagen del perro diabólico que había visto el día anterior y se sobresaltó de tal forma que se cayó al suelo. De la olla salió ese monstruoso perro e intentó morder el cuello a Toby. Toby agarró al perro del cuello y lo empujó hacia atrás. Miró a su madre, quien se derritió como un muñeco de cera. Toby se horrorizó. No tenía sus hachas ni nada con lo que defenderse, empujó al perro y salió corriendo, salió de su casa y cerró la puerta. Comenzó a correr hacia el bosque sin mirar atrás. Cuando llegó, miró su casa, la cual estaba ardiendo. Vio al perro acercarse lentamente a él, mientras le parecía oír al perro decirle: Riégalo. Toby se adentró en el bosque, con la esperanza de que el ser sin rostro le salvase. Pero Smile fue más rápido y le alcanzó. Toby puso el brazo entre él y Smile y este mordió el brazo de Toby, causándole un terrible dolor. Toby, por primera vez, sintió dolor. Toby se negaba a rendirse y se cubría de los mordiscos que Smile intentaba asestarle. Un tentáculo agarró al perro y lo lanzó contra un árbol. Slenderman se puso delante de Toby y acercó su cara inexpresiva hasta que tocó la de Toby. Toby despertó de la pesadilla que había sufrido, gritando de dolor. Cuando se dispuso a volver a dormir, miró horrorizado su brazo, en el que tenía una herida de una enorme mordedura de perro.
Para mayor sorpresa de Toby, vio como por todas las paredes del hogar había escrito por todas partes una palabra. Riégalo. El muchacho sintió como algo inmundo estaba dentro de él, algo que ladraba una palabra. Riégalo. Decía. Toby empezó a sudar de terror, cogió el machete que tenía dentro del sofá y se puso la punta del arma en dirección a la yugular. La respiración de Toby era intensa y fuerte, resonaba haciendo un ruido muy fuerte. Solo riégalo, difunde la palabra. Dijo la voz gutural. Toby empezó a reír, sentía como su locura aumentaba y entonces se hizo el silencio, salió de la casa y acudió a la llamada de ese extraño ser, pero no para obedecerlo, sino para hacer justicia contra él. Parte 2. Esa foto no es de un perro policía. El asesinato de Héctor Simpson de 23 años había sido descubierta por una amiga que casualmente decidió pasar por su casa para estudiar ese día. En menos de 3 horas aquel piso se había llenado de un grupo policíaco que analizaba la casa en busca de pruebas. Joder, yo conocía a este chaval, ¿quién pudo ser tan cabrón de matarlo? Decía el inspector Witte mientras miraba el cadáver del joven. Perturbados los hay por todas partes. Da igual si eres una buena o mala persona, eso no te salvará de según qué gentuza. Dijo la compañera del inspector, González. Mientras seguían buscando pruebas, uno de los policías encendió la pantalla del ordenador al ver que el PC estaba encendido. Aquel joven aspirante a comisario no sabía que al igual que hizo Pandora, accionó algo que liberaría al mal. La imagen. El policía miró a la pantalla, quién sabe cuál fue el motivo, pero nada más verla, sacó su pistola, se puso el cañón en la boca y lo jaló. El sonido hizo eco en la habitación y tanto el inspector Witte como su compañera González se giraron solo para observar cómo la cabeza de ese inexperto policía había reventado dejando sus sesos y sangre repartidos por el cuarto. Normalmente en una situación así, los inspectores se habrían horrorizado de tal acto, pero tanto el Sr. Witte como la Sra. González se quedaron inmóviles como si fueran estatuas de hielo. Al llegar los otros 2 policías preguntando qué había sido ese ruido, para su horror también vieron la imagen. En las cabezas de los 4 individuos solo resonó una palabra. Riégalo. Los 4 individuos, como si estuvieran cansados, respondieron con una afirmación a la vez. Sí, mi amo. Smile.doc se había percatado que el muchacho al que se conocía por Tixi Toby no era como los humanos ordinarios y que por mucho que lo torturara o intentara manipular, ese asesino jamás sucumbiría ante él. Por ello, no podía permitir que semejante ser, capaz de enfrentarlo, saliera indemne. Toby se encontraba dentro de un bosque, sentado en la copa de un árbol. Aún podía recordar ese sueño con Smile.doc, su mente se había despejado bastante, pero incluso así, el muchacho había escrito de forma involuntaria en la corteza del árbol riégalo con las uñas. Toby se percató de que alguien le estaba observando en el bosque, a lo lejos, pudo divisar una figura negra alta, con una cabeza blanca aparentemente sin rostro. Toby corrió hacia ella con la intención de que le protegiese a ese perro demoníaco. Pero cuando estaba cerca de este, desapareció ante sus narices. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una mujer había entrado en el bosque. Toby siguió sus instintos asesinos y se escondió, planeando matarla, pensando que de forma se despejaría la mente. Pero para su sorpresa, pudo observar a un hombre yendo tras la mujer, este cambió de objetivo y, con hacha en mano, le siguió. La mujer, de unos 20 años, se dio la vuelta y al ver al hombre sacar un cuchillo gritó del terror. Sin embargo, antes de que ese hombre pudiera dar un paso, un hacha partió su cabeza en 2. La mujer se horrorizó al ver aún más esta escena y aún así, tuvo la valentía de susurrar un gracias antes de salir corriendo. Tipsy pudo haberla perseguido pero, no lo hizo, por primera vez se sentía bien sin la necesidad de matar a alguien, estaba feliz de haber salvado a alguien. Pero la felicidad le duró poco. 2 policías fueron hacia él y le apuntaron, sin embargo, comenzaron a disparar sin previo aviso, ya que los policías suelen decir ponga las manos donde podamos verlas. Como mínimo. Cuando los policías agotaron la munición, uno de ellos se acercó a Toby y le susurró. Riégalo. Al oír esto, la mente de Toby se inundó con la imagen de Smile y antes de que el policía pudiera reaccionar, su cabeza se había separado del resto de su cuerpo. El otro policía atacó a Toby y tiró su cinturón con armas delante de Toby. Toby comprendió el reto y tiró sus hachas. El policía intentó golpear a Toby, pero este le agarró del pelo y empezó a darle rodilazos en el estómago y en la cara.
Cuando este ya estaba muy débil, agarró la cabeza del policía tan fuerte que los dedos de Toby atravesaron la piel del cráneo del policía y mientras este aún vivía, comenzó a tirar hasta arrancarle la cabeza junto a la columna vertebral. Toby recogió sus hachas, una granada, y un cuchillo del cinturón del policía. De nuevo recordó esa imagen de un perro diabólico y notó como su migraña aumentó. Parte 3. Bienvenido al infierno. La mujer había estado corriendo un cuarto de hora buscando una salida entre la niebla del bosque y justamente cuando ya había perdido la esperanza, vio un coche. Fue corriendo hacia el automóvil y aún más contenta se puso al ver que era de la policía, sin embargo ella jamás llegaría hasta el coche. El cañón de una pistola se metió dentro de su boca y fue disparada. Como un efecto dominó, el cuerpo de la mujer cayó hacia el suelo y el rostro del inspector White se disipó en la niebla mientras susurraba. Riégalo. Detrás de White, se encontraba González y. En sus ojos se reflejaba una sonrisa con dientes de perro. A lo lejos, Toby acababa de observar cómo los inspectores acababan de matar a esa mujer. Aquello le dejó un sabor seco en la boca al muchacho y al observarlos con mayor atención, pudo ver literalmente a Smile.gov. Su sonrisa desprendía un aura de horror y sus ojos provocaban caos y demencia en su mente, debía acabar con él. Pero ni siquiera le dio tiempo a reaccionar, que fue detectado por Smile, este le miró y como un efecto en cadena, González y White observaron al muchacho. Este tiró su granada, los inspectores esquivaron de un salto el artefacto y este explotó. La niebla se disipó en esa zona y un olor a quemado se desprendió por el bosque. Toby con hacha y machete cargados en mano, corrió hacia White. White disparaba con su pistola pero Toby fue más rápido y cuando se acercó lo suficiente, le rebanó la mano a White. White gritó pero no un chillido, sino. Riégalo. Toby, como si se tratara de un insulto, gritó de rabia y con el hacha fue a por la cabeza del inspector White pero entonces un disparo atravesó el pecho de Toby. De la pistola de González, salía un poco de un humo y sus ojos estaban llenos de odio. Toby cayó de rodillas y empezó a sujetarse el pecho con la mano derecha, la sangre salía cual si fuera cascada pero Tixi no sentía nada. La mente de Toby fue nublándose, en su campo de visión la imagen de Smile.dog empezó a dibujarse y entonces el joven cerró los ojos. No. Rugió Toby en su mente. El muchacho, tal vez por carencia de dolor u odio, sintió que aquello no podía acabar así. Se incorpora y levantó con su mano izquierda aquel machete, fue directo a por González y antes de que ésta pudiera reaccionar, el corazón de la inspectora sintió el frío tacto de la hoja. White gritó. Riégalo. Y fue directo a por Toby y este con movimiento de machete alcanzó a White en la sien. Toby retiró su machete y fue en dirección a la ciudad, aunque daba algo por hacer. Sin darse cuenta Toby, detrás de él se estaba disipando en la niebla un perro siberiano. Pasaron aproximadamente 3 horas, el muchacho logró llegar hasta la casa del estudiante al que días antes había asesinado Toby. Tipsy fue directo a la habitación y se sentó enfrente de la pantalla del ordenador. En la pantalla solo se mostraba una cosa, Smile.gov. El inspector White se despertó en el hospital. Para sorpresa de sí mismo, ya no sentía en su interior a Smile, su mente estaba clara y su cuerpo aún sintiendo un intenso dolor, notaba que un sobrepeso que tenía se había reducido considerablemente. Aquel hombre no lo sabía, pero el machetazo que había recibido en la sien, aunque no lo hubiera matado, le había inutilizado una parte del cerebro que increíblemente había cortado su conexión con ese perro demoníaco. White se levantó de la cama y observó que la mano que le había cortado Toby, se la habían reimplantado. White se levantó y vistió con las primeras prendas que obtuvo. Sin decir nada, salió del hospital y cogió su coche. Justo cuando estuvo a punto de arrancar con las llaves, sacó de la guantera una fotografía, allí se veía a la inspectora González sonriendo junto a White en un bar. White puso una mirada fría y dijo: María, voy a vengarte. Y dicho esto, guardó la foto en su bolsillo y arrancó el coche. Tipsy Toby estaba vomitando tanta saliva que su bozal textil apenas tenía su elegancia. El muchacho tenía los ojos llorosos y aunque le había estado exigiendo ferviente a la pantalla que se atreviera a enfrentarlo cara a cara, Smile.dog simplemente le había ignorado. El perro demoníaco ya no consideraba al siervo de Slenderman una amenaza, sino más bien un insignificante insecto, pero aún así Smile no se confiaba, ese muchacho aún siendo un simple humano desequilibrado, tenía algo que ni los asesinos más psicóticos tenían. Toby se levantó, puso su mano derecha en la pantalla y dijo:
perro ladrador, poco mordedor. ¿Qué ocurre? ¿Es que tu dueño era una basura que te ataba siempre? La jaqueca de Toby se detuvo de golpe y un silencio siniestro se hizo en la habitación. Smile.dog denotó rabia en su interior, sus recuerdos como mascota de aquella fotógrafa volvieron a él. Y el día de su tragedia también. Entonces, una garra con dedos salió de la pantalla y agarró a Toby. Tipsy forcejeó y el muchacho empezó a sonreír. Aún teniendo una fuerza que superaba con creces la media, Toby no podía competir con aquella extraña pata y poco a poco, fue tirando hacia adentro de pantalla hasta absorber a Tipsy Toby. Toby avanzó y cuando cayó, llegó hasta lo que parecía ser la habitación de antes pero increíblemente no lo era. Las paredes estaban llenas de sangre, en las ventanas se veían miles de bocas sonriendo y en el rincón izquierdo, había pegado un brazo que se movía como un gusano. Toby se acercó a ese rincón y de un hachazo cercenó ese brazo, no fue ni por repulsión ni molestia, sencillamente quería que dejara de moverse. El brazo cayó al suelo y se quedó inerte. Entonces, detrás de Tipsy Toby se escucharon un ladrido suave pero amenazador, detrás de Toby se veía un perro siberiano. Este con fuerza, saltó hacia Toby. Toby apartó de un hachazo al perro y este fue rebanado en 2 trozos. Sin embargo, estos 2 trozos de carne se convirtieron en 2 perros y fueron a atacar al muchacho. White había llegado hasta el piso del estudiante, entró y fue directo hasta la habitación de la víctima. Allí encontró 2 cosas. La primera era el cuerpo inconsciente de Tipsy Toby. La segunda era que en la pantalla del ordenador, algo había cambiado, la imagen de Smile.dog donde se apreciaba al perro siberiano, en vez de sonreír, su boca estaba abierta y mostraba el rostro de Tipsy Toby. En ese instante, el cuerpo de Toby se incorporó, todos sus huesos sonaron y el bozal textil del muchacho se desprendió con elegancia. Tipsy Toby estaba mostrando una sonrisa demente y mientras babeaba, dijo: Riégalo, difunde la palabra. White sacó su pistola y empezó a disparar. Tipsy Toby. No, Smile Toby. Esquivó como si nada esas balas y sacó su machete en dirección a la yugular de White. White esquivó hacia atrás el machetazo y salió del apartamento, saltó por la barandilla y fue corriendo hasta su coche, lo abrió y sacó un machete y una escopeta. Ven, maldito cabrón infernal, gritó White. Toby corrió hacia White sin compasión alguna, pero mientras Toby peleaba con White, en su mente se libraba una batalla entre Smile y Toby. Smile Toby corrió hacia White y este le intentó pegar un escopetazo, pero al apuntar un machete le golpeó en la escopeta y esta salió a unos metros. El instinto asesino de Toby estaba claro. Pero Smile no quería la muerte de White, sino que tenía otros planes para él. Entre fallos de golpes letales y golpes que dejan inconsciente, White se tropezó con el borde de la acera y cayó al suelo. Toby lo llevó a la habitación donde se encontraba la imagen de Smile, pero al verla Smile pudo verse a sí mismo y recibió un shock. Toby cayó al suelo inconsciente y cuando despertó pudo ver a Smile.dog frente a él, a sus lados estaban las paredes de su sueño anterior, estaba de nuevo en su casa. Sin embargo esta vez tenía sus hachas. Smile atacó a Toby, quien para defenderse le pegó un hachazo empujándolo hacia la pared. Se dio cuenta que Smile ya no era inmortal y se fue a por él para rematarlo. Sin embargo Smile se levantó y saltó hacia Toby, que desprevenido sufrió un impacto que lo empujó hacia la ventana, tirándolo por la ventana y haciéndole caer desde su primer piso. Al caer Toby se pegó en la columna y de repente un dolor infernal le aturdió. ¿Cómo es que podía sentir dolor? Toby no lo sabía, pero para evitar que el perro le alcanzase decidió huir al bosque para evitar que Smile le matase. Parte 4. Ojos rojos. El inspector White sentía el suelo en su cara. Al levantarse vio la imagen de Smile.dog pero ningún afecto le aturdió. Entonces, una voz grave se escuchó en la sala y dijo: El muchacho la mató, acaba con él. White miró a la pantalla. Él sabía muy bien lo que pretendía el perro siberiano, pero incluso así el investigador sentía deseos de venganza de aquel muchacho. Se acercó al cuerpo de Toby y sacó su pistola. Justo cuando su dedo alcanzó el gatillo, apuntó el arma contra la pantalla y disparó. White tiró la pistola y cogió el cuerpo inconsciente de Toby. Justo cuando White alzó al muchacho, Toby abrió los ojos y una luz roja cegó a White y se hizo la oscuridad en la habitación. Cuando la luz volvió, White observó que la habitación había cambiado totalmente. No sabía dónde se encontraba, pero lo más aterrador no era el sitio en sí, sino la cantidad de perros siberianos que ocupaban la sala.
Los perros empezaron a gruñir, después se lanzaron hacia Huite y antes de que éste pudiera defenderse, los dientes de los perros ya estaban masticando los músculos y partiendo los huesos. Tipsy Toby escuchó un grito desgarrador, rápidamente reconoció la voz. Acabó de afilar sus hachas y se bajó del árbol. Crick se escuchó cerca de un arbusto y Toby lanzó en esa dirección una hacha y Flap se escuchó. Toby corrió hacia el arbusto y cuando sacó su hacha, vio que había un perro siberiano. De entre los árboles, empezaron a salir miles de perros siberianos y como a coro, estaban gruñendo. Toby respiró profundo, y sacó sus 2 hachas en sus manos. Empezaron a ladrar y 4 perros se lanzaron hacia Toby. Toby, con un rápido movimiento de su mano derecha atajó a 3 de los 4 perros que se le abalanzaron. El último intentó morderle la pierna y Toby le cortó la cabeza. El resto de perros se acercaban lentamente hacia Toby, quien giraba mirando la cantidad de perros que habían alrededor suya, hasta que paró y de repente solo había uno. Uno que cuanto más se acercaba, más crecía convirtiéndose en un monstruo descomunal. Toby retrocedió lentamente asustadizo, el tamaño del perro era descomunal, y cuanto más se alejaba, más grande se hacía. Toby le intentó golpear, pero era como un fantasma, los hachazos le atravesaban sin dejarle ni un rasguño. Toby comprendió entonces que su única opción era admitir su derrota y morir a manos de ese monstruoso perro. Sin embargo, lo que menos esperaba pasó. Un disparo salió de detrás de un árbol y el monstruoso perro se transformó en un perro de tamaño normal grande. Cayó al suelo, sin embargo su herida ya había empezado a curarse. Tipsy vio tras el árbol al policía que varias veces peleó con él. Quien gritó: Huye, chico. Y cuando vuelvas, mata a este demonio. Tras eso el policía cayó al suelo y Tipsy Toby se acercó. Vio como el policía tenía graves heridas e incluso le faltaban trozos del cuerpo. Era un milagro que estuviese en pie. El policía miró a Toby, quien sabe por qué lo salvó, tal vez porque él sabía que Toby había matado a González defendiéndose, o porque veía a Smile como un peligro mayor. El caso es que Toby miró al policía y este asintió con la cabeza, dando a entender a Toby que huyera. Toby cogió sus hachas y corrió lo más rápido que pudo, mientras huía pudo oír un grito de dolor que Toby esperaba. De repente encontró una cabaña en el bosque. Entró y se escondió. No estaba seguro de lo que era hasta que pudo distinguir una hoja bajo la cama de madera que había en la cabaña. En ella había un dibujo de una casa ardiendo, un camión de bomberos y un hombre alto con corbata. Toby pudo reconocer su firma en el papel. Toby se dio cuenta de que seguía soñando, no sabe cuánto tiempo. Smile.dog rompió la puerta, el perro brillaba de verde emanando códigos digitales corriendo hacia Toby corrió hacia lo más alto de la caseta, unos 2 pisos, llegó al borde de la ventana, se dio la vuelta miró a Smile. Cerró los ojos y se tiró. Toby despertó en el camino del bosque. Sabía que esto no había terminado, se adentró por el camino por donde creía haber venido y frente a él cayó un cuerpo deformado, con mordidas en la piel, la cual colgaba estirada de las ramas. Su torso y su cara parecía quemadas, sin embargo Toby reconoció al inspector que minutos antes le había salvado la vida. De repente notó un olor familiar, a quemado. Se dio la vuelta y vio a Smile andando hacia él en llamas, con el bosque ardiendo tras él. En el perro se podía ver los ojos rojos y la sonrisa que una vez vio en la imagen del ordenador. El perro sin perder su sonrisa y con una voz grave dijo: Riégalo. Parte 5. Árboles ardiendo. Toby alzó sus hachas y en su mano izquierda el dedo del corazón se alzó junto a un susurro que decía: Que te follen. Toby fue corriendo hacia Smile y lanzó una tormenta de hachazos que fueron esquivados sin ninguna dificultad por el perro infernal. Smile lanzó una bocanada de fuegos ardientes y Tipsy los esquivó hacia un lado. Tipsy Toby lanzó su hacha hacia la cabeza de Smile.dog y la atravesó como si de agua se tratara. Smile.dog seguía sonriendo más fuerte, casi parecía que de un momento a otro la quijada de su cráneo se dividiera de su mandíbula de lo grande que era. Smile.dog saltó hacia Tipsy Toby, Tipsy Toby subió corriendo un tronco ardiendo, a 2 metros de altura en el árbol impulsó fuerza en las piernas y dio un salto mortal cayendo detrás de Smile.dog. Toby cerró los ojos y sucesivamente usó su hacha contra Smile y entonces el perro demoníaco saltó hacia atrás esquivando el ataque. Smile.dog lanzó otra bocanada de fuego y se echó a un lado. Tipsy Toby abrió los ojos, esquivó las llamas y dijo: Veo que tu fuego sí es real. ¿De verdad te creías que iba a creerme que eras intocable? Perro sarnoso.
Aunque el muchacho esperaba que aquellas palabras provocaran a Smile.dog, para sorpresa y horror de Tix y Toby, el perro infernal no se mostraba molesto, todo lo contrario, parecía disfrutar las habilidades de su adversario. Toby corrió y se subió a otro árbol, desde ahí pudo ver al perro infernal lanzar otra bocanada de fuego que empezó a quemar el árbol. Toby vio una oportunidad de matar al perro, sin embargo, esperó a que el fuego llegase a la zona donde él se encontraba y cuando el árbol ardía prácticamente, se agarró a una rama y cayó detrás de Smile, sin soltar la rama. Smile se tiró encima de Toby y este tiró de la rama, Toby se deslizó por el suelo y antes de que Smile reaccionara el árbol le cayó encima, un gemido de perro se escuchó y Toby pensó que todo había acabado. Pero del árbol salió Smile lleno de quemaduras y con una mirada tan sádica que su sonrisa era horrible. Toby sacó sus dos hachas viendo que aún no había acabado, sin embargo se dio cuenta de dos cosas. O Smile se podía dañar a sí mismo, o el fuego le hacía daño. Smile le lanzó una bocanada de fuego y Toby la esquivó, cogía una rama y la prendió. Corrió hacia Smile y haciendo un movimiento digno de golfista, Smile saltó por los aires ardiendo. Toby se acercó al perro aún vivo y dijo: Chucho. Y mientras hacía un gesto de ven a por mí con la mano. Riégalo. Smile se precipitó directo contra Toby y tumbó al muchacho. Toby trató de golpear a Smile con el hacha pero esta solo atravesó al perro demoníaco y fue directa al esternón de Toby. Smile entonces le agarró del brazo y empezó a morderle y un sonido de hueso roto resonó en el bosque junto al sonido de las llamas. Tix y Toby, aún sabiendo que todo ese mundo era un sueño, le era difícil pensar que su dolor fuera solo algo psicológico. Puso sus piernas contra el cuerpo de Smile.dog y a modo de palanca trató de separarse del perro, y poco a poco, el brazo de Tix y Toby fue separándose del cuerpo de su dueño. Toby miró el muñón que quedaba de su brazo, sintió como el interior de sus intestinos saldría por su boca pero contuvo el horror y se levantó. Smile escupió el brazo de Toby y saltó otra bocanada de fuego, Toby corrió y trató de esconderse detrás de un árbol, de nada le sirvió. La garra de Smile.dog cortó el árbol y parte de sus pezuñas alcanzaron la espalda de Toby. Tix y Toby se estampó contra el suelo y sus gafas se partieron en grietas. Toby recibió otro zarpazo en la cara que le arrancó parte de la mejilla izquierda junto con el bozal textil. Los cristales de sus gafas cayeron a modo de lágrimas y la mirada de Toby se llenó de horror. No. Riégalo. Se escuchó en la boca de Smile.dog con voz gutural. Toby se tocó la parte arrancada de su cara. Era una sensación espeluznante poder tocarse los dientes del juicio a través de un lugar donde antes había carne. Entonces Toby se imaginó a sí mismo con la boca de Smile.dog. Esa imagen, Toby cerró los ojos. Si bien cerrando los ojos las alucinaciones de Smile no le afectaban, no significaba que pudiera ganarle así, cabía la posibilidad que el perro demoníaco le alcanzara de lleno. Tix y Toby concentró sus oídos y olfato, desde escuchar el suave viento, hasta el olor las hojas ardiendo. Debía jugárselo a todo o nada. Las ramas ardiendo se escuchaban como petardos suaves, el olor a humo era insoportable, los cánticos de los grillos, el olor a agua fresca, el aleteo de los pájaros, el repugnante olor a pantano estancado, y la respiración de algo. ¿Por dónde? De frente. No. Detrás. No. En la derecha. ¿Dónde? En el cielo. Toby alzó su hacha y la sensación de embestir con su hacha resonó incluso en los huesos del muchacho. La mitad del morro de Smile.dog se destrozó y separó de su cara. El perro cayó de lado y litros de sangre empezaron a salirse de lo que antes solía ser una boca de hieme. El hacha de Toby empezó a quebrarse pero probablemente podría embestir contra ese demonio los suficientes golpes para acabar con él. Tix y Toby saltó hacia Smile.dog y justo cuando fue a rebanarle el cuello, Smile le cortó el otro brazo con un zarpazo y junto con este golpe, el hacha se partió en miles de fragmentos al momento de estamparse contra el suelo. Smile.dog se levantó y de un mordisco, le arrancó a Toby parte de su abdomen, concretamente en el músculo transverso. Toby le atizó una patada a Smile en lo que antes era su morro partiéndole toda la quijada. Toby saltó y esta vez se precipitó con sus piernas contra las patas de Smile, un sonido a huesos partiéndose resonaron en el bosque y Toby se cayó al suelo. Smile no podía moverse, el olor era insufrible. Toby se estaba desangrando tanto que prácticamente ya no parecía humano. Entonces, Toby se incorporó de nuevo, fue caminando hasta Smile y al llegar hasta su contrincante, empezó a devorarlo. El sabor de la carne era una mezcla a gusanos fríos y cristales.
Smile no podía moverse, solo miraba como ese humano que aún con el poco tiempo de vida que le quedaba, podía haberle dejado en esa situación. Mordida tras mordida, Toby iba comiéndose a Smile. Y entonces, la oscuridad se hizo. Epílogo. Un amanecer soleado. Tixi Toby despertó. El apartamento estaba desordenado y a través de las ventanas, se veían unos rayos de luz. Toby trató de levantarse y aún notando todo su cuerpo, muerto, dormido, sentía como poco a poco, el calor le invadía. Se incorporó y echó la mirada abajo, y por un lado, vio el cadáver del inspector White, por el otro la pantalla destrozada del ordenador. Toby toca la frente de White, estaba totalmente congelado, como si hubiera estado en uno de los dos polos del planeta. Si bien Toby no sintió lástima por él, tampoco le hizo gracia, solo lamentó el no haber podido enfrentar de nuevo al inspector. Entonces Tixi Toby miró la luz de la Mancer a través de la ventana. Era tan hermoso el cielo, las nubes de tormenta hacían el perfecto contraste con los rayos del sol. Toby se levantó y mientras se iba, se miró por última vez la pantalla, allá donde se mostraba su reflejo, en la cara del muchacho se dibujó una sonrisa. En un refugio de invierno, el sol ya se estaba poniendo y apenas se podía apreciar ni un rayo de luz. Unos cuantos adolescentes de secundaria que estaban de vacaciones de curso, estaban riéndose en el salón, tostando junto al fuego nubecitas de azúcar. Entre ellos, Raúl, un fanático del terror, estaba revisando sus mensajes y entre estos, vio uno que le llamó especialmente la atención. Uno que tenía por asunto Smile.